Te pido porfa que te pongas de pie para que abramos la palabra de Dios, que es lo que venimos a hacer. Y abre tu Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Dice así, yo lo voy a leer y tú sígueme con tu mirada. Versículo 1 al versículo 4 dice así. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David. Hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dale la vuelta a tu página y en el capítulo 15, los primeros 4 versículos dicen así. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahí mismo en el capítulo 15, verso 32. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por el privilegio de estar en esta preciosa iglesia. Te pido que nos hables, que tú puedas poner un corazón dispuesto en cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo ponga puntos, comas, acentos y demás en el corazón de cada uno para que esta palabra pueda florecer y pueda encontrar en nuestro corazón un lugar donde dar mucho fruto para tu gloria. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Las historias que tú y yo acabamos de leer tienen algunas cosas en común. Yo te las puse en pantalla. Lo primero es que cada uno de estos reyes hace lo bueno o hace lo recto, hace ciertas cosas bien. Lo segundo es que hay una palabra clave. Solo que los lugares altos no fueron quitados. Y finalmente, el pueblo todavía quemaba incienso en los lugares altos. En un mundo como el que vivimos, que premia la mediocridad a través de frases como, bueno, lo importante es participar. Bueno, todos competimos. Bueno, la intención es lo que cuenta. Dios nos va a mostrar a través de la historia de estos 3 reyes que la intención no es lo que cuenta. Hay cosas que son buenas incluso, pero insuficientes. De este lado del sol, todo, absolutamente todo, incluso lo mejor que tú te puedas imaginar, es insuficiente. Tú puedes ir al mejor restaurante de carnes que puedas ubicar aquí en Tabasco y puedes darte un atascón monumental, brother. Pedir tu corte así, ya sabes, con las papitas, con aceite de olivo, parmesano, unos platanitos fritos. Ya hace falta terminar este servicio, vámonos rápido para ir a comer. Pero tú puedes echarte un atascón, porque aparte en buffet, así meterle, que desquites el precio del buffet. Pero ¿sabes qué va a pasar mañana? Mañana vas a volver a tener hambre. Tú puedes echarte la mejor bebida, así diría Germán, abrir una cerveza para la gloria de Dios, o más, o el cartón entero, y puedes darte una guarapeta, pero sabrosa. ¿Sabes qué va a pasar mañana? Van a sonar los Temerarios y tú vas a tener sed de la peligrosa, hermano. No importa de este lado del sol
¿A qué le entres? Aún las mejores cosas son insuficientes, porque lo que tú y yo tenemos que aprender es que solo hay algo que puede verdaderamente saciar el corazón. Y eso no es teórico o no es un tema para nuevos creyentes, un tema de, sí, para los que recién vienen a la fe necesitan aprender. No, 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 para absolutamente todos. Estemos parados en donde estemos parados, el mensaje es claro. No se trata solo de las cosas buenas, sino de lo único que es suficiente, la presencia de Dios. No es solo hacer cosas bien, sino es tener un corazón rendido completamente al señorío de Jesús. Este mensaje explora la vida de 3 reyes, que aparte son abuelo, hijo y nieto. Amasías, Azarías y Jotam. 3 reyes que fueron buenos, pero insuficientes. Entonces, en pantalla vas a tener el mapa de las 3 cosas que tú y yo vamos a ver. Número 1, apariencias. Número 2, corrupción. Y número 3, esperanza. Apariencias, porque el mundo en el que vivimos busca muchas veces enseñar justamente eso. Parecer algo. Es muy chistoso cómo tú puedes darte cuenta que a veces hay versiones baratas de cosas que parecen caras. Tú te puedes dar cuenta en Shein, o Temu, o Palacio de Hierro, depende de cuál sea tu presupuesto. Pero siempre va a haber una opción para ti. Y se parecen. Y muchas veces dices, mira esto. No es, pero da el gatazo, ¿no? Ahí más o menos como que no se ve muy bien. Diría un maestro mío en la universidad, del defecto el efecto, ¿no? Ahí ya con este efectito, pues ya como que más o menos parece, ¿no? Me encantan estos videos, los que son fans de carros, así, top. Con tanto me armo tal camioneta y me veo así poderoso, ¿no? Llegando en tu S10, en tu Tacoma, no sé, lo que tú quieras. Son cosas que parecen, pero que no necesariamente son. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tú y yo llevamos esa enseñanza a la vida. Cosas que parecen piadosas, como en ir a la iglesia. Cosas que parecen piadosas, como no, pastor, es que yo trabajo para darle lo mejor a mis hijos. Le niegas tu presencia, le niegas cercanía, les niegas afecto, les niegas una relación, pero les das dinero. ¿De verdad eso es lo mejor que puedes dar? Hay cosas que parecen, pero que no necesariamente son. Amasías, Azarías y Jotam comparten algo en común. Los 3 hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Pero lo interesante es que ninguno de ellos quitó los lugares altos. ¿De qué hablan los lugares altos? Los lugares en los montes donde ellos habían construido altares paganos, lugares de adoración, lugares de idolatría. Interesante porque ellos mantienen el sistema de idolatría que ha mantenido al país cautivo durante años. Ellos hacen algunas cosas buenas, pero esto es clave. No basta con hacer cosas buenas si dejamos intacto aquello que nos está destruyendo. Amasías, el primero de estos reyes, de hecho, empezó bien. La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 25 del 14 al 16 y después del 17 al 19, número 1, que él incluso vengó la muerte de su padre. Él tuvo una batalla militar impresionante contra Edom. Y después de que él gana la batalla, ¿sabes qué hace? Toma a los dioses de Edom y los lleva a su casa y los adora. Y eso es ridículo. Los que somos fans del fútbol, hace años había un portero que era hecho un meme. Jugaba en el Liverpool de Inglaterra, Loris Karius. Y el tipo, si tú buscas videos de él en internet, tuvo un partido vergonzoso que le costó muchísimo a su equipo. Y en ese partido el tipo hizo oso tras oso, ridículo tras ridículo. Y su equipo terminó perdiendo. Terminando ese partido, literalmente, rescindieron su contrato, lo echaron del equipo. El tipo perdió su oportunidad en Europa. Bueno, al menos en un equipo top. Ok, lo que Amasías está haciendo es como si fuera el equipo que le pega la goleada de su vida a este otro y dice, no manches, necesito ese portero. ¿Dónde firmo? Nadie nunca.
Es algo absurdo, pero es lo que muchas veces hacemos con nuestra vida. Cuando mentira, cuando pornografía, cuando alcohol, cuando tabaco, cuando vicios ocultos, cuando chisme, cuando amargura, murmuración, están destruyendo nuestra vida. Pero ahí vamos, a meternos otra vez a eso, a meternos otra vez a este mundo del que Dios nos quiere rescatar. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 17 al 19, podemos ver que el orgullo de Amasías fue tal que sin tener necesidad de hacerlo, fue y se enredó en una guerra con el rey Joás, rey de Israel, una guerra totalmente innecesaria, donde Amasías terminó derrotado y asesinado. Y su final nos recuerda esto: no basta con tener un buen inicio si el corazón no se mantiene alineado con Dios. No basta con empezar cosas, tenemos que terminar bien. Yo le pedí al equipo de multimedia que pusieran una foto, no sé si la pueden poner por ahí. ¿Ubicas a este señor? Si tú no lo ubicas, él se llama Miguel Núñez, es un pastor de República Dominicana, es como de este tamaño y tiene como 450 años más o menos. Pero él tiene una de las predicaciones que más han impactado mi vida. Se llama Lo que descalifica a un siervo. Y en el contexto, claro, él está hablando directamente a pastores, pero tú puedes aplicar también esa enseñanza para tu propia vida. Y él hablaba de 3 cosas que descalifican normalmente a un hombre de Dios. Lo que coloquialmente tú y yo conocemos como la fama, la lana y la dama. La fama en este sentido de aprobación, de reconocimiento, de querer ser visto, de querer el aplauso, de querer los likes en redes sociales, de querer la palmadita en el hombro de tu jefe. La lana en el sentido de tener más, de acumular, de ambicionar y demás. Y la dama, de meterte en líos de faldas que no te tocan. Pero lo que más me impresionó no es solamente lo que él dijo acerca de estos 3 elementos, sino el cómo él decía, en mi caso particular, ojo, míralo bien, no es Brad Pitt, no es Sebastián Rulli, es un viejito de este tamaño de 450 años. Y él decía, en mi caso, la tentación de mi corazón son las damas. Y él decía, yo tengo un trato con mi esposa, en el cual yo le he dicho a mi esposa, yo necesito que tú me cuides, yo necesito que tú ores por mí, yo necesito que tú no me dejes solo con una mujer. Y lo que me voló la cabeza es que el tipo incluso le dijo a su esposa, si un día una mujer me coquetea, repito, míralo bien, a él, si un día una mujer me coquetea y yo te digo que no me di cuenta, no me creas, porque siempre me doy cuenta. Esa es la convicción de santidad que un cristiano debe tener. Cuidar tu corazón en el sentido de decir, yo también puedo ponerme en situaciones de pecado y de tentación y necesito habitar en la luz. Y tener los pantalones de este cuate, de venir con tu esposa y decirle, no me creas si te digo que no me di cuenta de que me coqueteó, de que me echó un mensaje, de que me echó una miradita, de que tal. No me creas. Tener los pantalones de decir, ¿sabes qué? Amor, el otro día fui a la barbería y me estaban cortando aquí, la chica me empezó a hacer así. Y mujer, si tu marido viene y te dice algo así, no seas naca. No lo agarres a tortillazos o no le avientes ahí el comal, el molcajete, la plancha, por favor. No hagas eso. ¿Sabes? Gordo, gracias por decirme. Valoro mucho que tengas este nivel de vulnerabilidad. Déjame orar por ti. Y ora con él, carajo. Ora con él. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Manténganse los dos con esta convicción de mantenerse en luz y de terminar bien, con un corazón alineado con la voluntad de Dios. Y eso no va a pasar si están peleando el uno con el otro. No va a pasar si se están reclamando el uno al otro. Va a pasar si se deciden juntos a luchar el uno por el otro. Azarías, el hijo de Amasías, fue un rey próspero. Ojo, ambos empezaron a reinar muy jóvenes. Uno a los 16, el otro a los 25 años. Pero Azarías no solamente como que reinó desde muy joven, el tipo fue súper próspero y eficaz. Bajo su reinado, Judá creció muchísimo. ¿Qué sabemos de él?
Segunda de Reyes, capítulo 15, nos enseña que empezó a reinar a los 16 años, nos enseña que gobernó durante 52 años, que hizo lo recto como su padre Amasías y que buscó a Dios durante los días del profeta Zacarías. O sea, el cuate hizo bien. No solo esto, sino que incluso Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos enseña que él derrotó a los filisteos y estableció torres defensivas, construyó cisternas, desarrolló la agricultura, la ganadería, tenía un ejército bien organizado, con armamento avanzado para su época. En su gobierno nos enseña Segunda de Crónicas 26, que se hicieron máquinas ingeniosas para defender a Jerusalén. O sea, tenía avances tecnológicos el cuate. Esencialmente, este man era como el Porfirio Díaz de los israelitas. Trajo desarrollo, trajo telégrafo, trajo el no sé qué, el ferrocarril, construyó bellas artes, hizo... O sea, hubo una prosperidad nacional en su gobierno. ¿Qué más pasó con él? Es interesante que también nos dice la Biblia que él fue ayudado por Dios. Lo dice 2 de Crónicas 26:15. Su fama se extendió muy lejos porque fue ayudado en forma maravillosa hasta que se hizo poderoso. Si con este cuate iba todo así, ¿qué salió mal? El pueblo prosperó, hubo mejoras en la ganadería, en la agricultura, en la tecnología, en militares. Incluso él se hizo famoso. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué salió mal? Segunda de Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Hay dos cosas aquí que me vuelan la cabeza. La primera es esta: cuando llegó a ser fuerte. Qué interesante. Cuando el tipo no era fuerte, el pueblo prosperaba. Cuando el tipo no era fuerte, a todos les iba bien. Cuando el tipo no era fuerte, se mantenía haciendo lo recto. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Y aquí tengo que decirte esto. Algunos de nosotros a veces nos preguntamos: Dios, pero ¿por qué no me das tal o cual? Brother, porque si Dios te diera eso, te destruyes. Muchas veces los nos de Dios son su forma de ayudarnos a mantenernos en el sí correcto, su presencia, su poder y sus promesas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en un tema de: Señor, por favor, dame este proyecto, dame este tal? Y en cuanto Dios te da un proyecto: pastor, ya no puedo servir. Es que ahora los domingos estoy viajando y no sé qué y tal. En cuanto Dios te da eso que buscabas: no, es que ya no puedo ir a no sé dónde. El grupo de varones: no, es que fíjate, no me queda porque yo los martes voy a no sé dónde. La oración: híjole, no, porque es que los miércoles tengo juntas y no sé qué. Y tienes que entender que en Shanghái no sé qué. Brother, ahora entiendes por qué muchas veces Dios no prospera ciertas cosas en nuestro corazón. Este soltero que está así clamando desesperadamente por su ayuda idónea, que está diciendo: Señor, por favor, ya, porque me quemo. Y Dios permite así por pura gracia que el tipo sea feo, el desgraciado, y que nadie lo voltee a ver. Tu forma es la de mantenerte santo, brother. Es tu seguridad de castidad, si lo quieres ver así. Y cuando el Señor permite que por ahí una hermanita así como que medio le entró algo en el ojo y abre y dice: mira, pues no está tan mal el fulanito este. No, el vato está volado, brother. El vato ya es así indomable, intocable, así como... Brother, hay cosas en la vida, hay veces en las que Dios no nos da lo que queremos porque es lo mejor que nos puede pasar. De hecho, muchas veces cuando Dios te da lo que quieres, es un peligro mayor a que si Dios te dijera que no. Le pasa a Elías. Elías, en medio de su depresión, él ora, y su oración, ¿sabes cuál es? El tipo pidió morirse. Y Dios no le concede esa petición. En Romanos 1, el problema del pueblo era justamente que Dios los había entregado a una mente reprobada para que hicieran todo lo que quisieran. Es justamente esto. Y la segunda cosa que me voy a la cabeza de este texto de 2 de Crónicas 26 es que cuando el tipo se hizo tan orgulloso porque era fuerte,
creyó que podía controlar incluso la adoración a Dios. El hecho de que él entrara al templo a quemar incienso era un acto gravísimo, porque Éxodo capítulo 30 nos enseña que solo los sacerdotes descendientes de Aarón, en condiciones muy particulares, podían entrar a ofrecer incienso en el altar sagrado. De hecho, si tú le das una buena leída al libro de Éxodo, te vas a dar cuenta de que Dios tiene tanto cuidado de la adoración que Él designó detalles, santo y seña, de cómo tenía que ser el templo, dónde tenían que estar cada elemento, qué tipo de aceite iban a usar, qué tipo de vestimenta iban a usar los sacerdotes, cómo iba a ser el patrón del bordado de las joyas que iba a tener el sacerdote, qué joyas iba a usar en su efod, qué piedras, de qué tamaño, de qué forma. Todo estaba cuidadosamente calculado, porque estaba diseñado para recordarnos que la adoración no es para ti, no es para mí, es para Dios. De repente este cuate se vuelve tan orgulloso que dice, yo creo que yo lo puedo hacer. Yo creo que lo puedo hacer mejor incluso que los sacerdotes de Aarón. Y tristemente, ese corazón está en la iglesia a veces. Personas que vienen y quizá cuando llegas a la iglesia por primera vez, quizá a veces vienes roto, quizá a veces vienes necesitado del amor de Dios y tú escuchas las canciones y como que hay cosas que no entiendes, pero levantas tus manos y dices, claro que sí, Señor, amén, aleluya, y estás súper feliz. 3 meses después, el pastor Adrián ya había contado ese chiste. Ay, otra vez se puso la misma camisa. Ay, no, este hermano de la batería, no, es que es bien ruidoso. 6 meses después, ya empiezas a decir, no, es que los anfitriones, no sé qué, no hacen esto bien. Oye, es que aquí está sucio, ¿cómo puede ser posible que las sillas? Y el otro día llegué y el aire acondicionado estaba apagado. No, qué terrible iglesia. Pero nunca se trató de todo eso la iglesia. Nunca se trató de que se hagan las cosas a tu manera o a mi manera. Yo tengo muchos años predicando y por muchos años también dirigí la alabanza. Ahora que estamos plantando iglesia, lo volví a hacer justamente porque pues no hay nadie que lo haga. Pero me encantó hace muchos años, te estoy hablando hace 15 años, me acuerdo perfecto. Estábamos así dirigiendo en un servicio y entonces terminan las canciones, tal, y yo me bajo y una hermanita que era creo que tercera vez que iba a esa iglesia donde yo estaba tocando, saca un disco y me dice, hermano, le paso las canciones que me gustan para el próximo domingo. A veces tenemos este corazón de que queremos controlar la adoración. A veces queremos imponer reglas, queremos imponer nuestros gustos en la iglesia, en nuestras familias, en nuestros esposos, esposas, hijas, hijos. Y esto es grave, porque el que tiene la autoridad, la honra y la dignidad para la adoración no soy yo. Es Dios. Lo que pasa aquí en la iglesia no se trata de ti y de mí. No se trata del pastor Adrián. La gloria de Dios. Y eso tiene que afectar cómo tú y yo vemos la iglesia. Cómo tú y yo nos congregamos. La hora a la que llegamos. La actitud con la que llegamos. ¿Sabes? Yo siempre le digo a la gente que sirven anfitriones en mi iglesia. Brother, ama a las personas. Porque a veces no lo saben. Pero vienen, o sea, como que está muy chistoso porque tú pones gente y normalmente en anfitriones ponemos a la gente más sonriente. Para que tú llegues y haya una sonrisa, un abrazo, alguien que te estreche la mano. Y es súper chistoso el contraste porque tú pones al hermanito, a la hermanita más abrazadores, más lindos, más tiernos, más sonrientes en la puerta y la gente pasa. Porque voy tarde a adorar al Señor. ¡Brother! Pues no vengas tarde, ridículo. Prevén. Me encanta que a veces la gente dice, no, es que las sillas, tal. ¿Te has dado cuenta cómo son las butacas en el cine? Y hasta procuras no pararte al baño, brother. Porque no te quieres perder un segundo de la película porque pagaste. Pero aquí la gente entra, sale, voy a la cafetería, voy al baño, atiendo el teléfono, estoy viendo Facebook, estoy viendo memes. No fuera el clásico, brother, porque estamos así. No fuera la Fórmula 1, brother, porque pagamos una lana. Y hasta pagas el Sky Plus para poder ver los partidos de la Champions y de la Liga de España y tal. Brother, el cómo veo a Dios
Si mi corazón entiende que el fuerte es Él y no yo, si mi corazón entiende que la adoración se trata de Él y no mío, eso va a afectar cómo me congrego, cómo me relaciono, en qué lugar incluso en qué lugar de la iglesia me siento. Porque voy a escoger incluso sentarme lo más al frente posible, lo más al centro posible, para que la gente que llega tarde pueda tener un lugar donde sentarse y no estar a medio servicio así. Pero eso no pasa cuando somos humildes, pasa cuando nos volvemos poderosos. Jotam, que es el tercero de estos reyes, también fue obediente. Pero lo interesante es que este cuate tampoco quitó los lugares altos. La Biblia dice que el pueblo de Dios seguía en actos de corrupción, seguía quemando incienso. Segunda de Crónicas, capítulo 27, nos enseña que de hecho Jotam hizo cosas buenas también. Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor. Me encanta que Segunda de Crónicas 27, capítulo 27, versículo 2, enseña que él no entró en el templo del Señor como su padre lo hizo. O sea, me gusta porque el cuate aprendió el error de su padre. El cuate vio a su papá intentar manipular la adoración, vio que le salió mal y dijo, yo creo que yo no le entro a eso. Y la Biblia menciona que esto fue uno de los highlights de su vida. Fortaleció Judá, construyó las puertas del templo, construyó las estructuras defensivas de la ciudad, peleó y venció contra los amonitas, que incluso después le pagaron tributo. Fue espiritualmente firme, porque en 2 de Crónicas 27:6 se nos enseña que él se hizo poderoso porque preparó los caminos delante del Señor su Dios. A nivel personal, él hizo cosas buenas también. Pero aunque fue íntegro en lo personal, fue débil en su liderazgo, porque durante su reinado tampoco se quitaron los lugares de idolatría. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú eres hombre, y aquí quiero hablarle a los hombres, y porfa aguanten vara, y si no, pues ya después se quejan con su pastor y que nunca más me inviten. Pero si tú eres hombre, tú no puedes ser débil, tú no puedes ser cobarde, tú no puedes ser pusilánime, no deberías ser ñango. Dios no te diseñó para eso. Dios no te diseñó para ser un princesito que se queja de su familia. Dios te diseñó para hacerte cargo de la familia que Dios te dio. En el jardín, al principio de todo, Dios crea todo, pone a Adán, el primer hombre. Y en Génesis capítulo 2, versículo 15, se enseña que lo puso allí para que cultivara y cuidara, para que se hiciera cargo, para que tomara responsabilidad. ¿Sabes por qué tu mujer es difícil? Te voy a decir un secreto de la vida y no lo olvides jamás. Para que tú tengas que tomar la responsabilidad de pastorearla. ¿Sabes por qué tus hijos son difíciles? Para que tú tomes la responsabilidad de pastorearlos. Este cuate, Jotam, a nivel personal, podía decir, pues yo hago bien. Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo construyo, yo doy, yo aporto, yo sirvo, yo hago. Ajá, pero ¿y los que están a tu cargo? Nunca confrontó el pecado. Y sabes, hoy día hay tantos hombres así que por la comodidad dejan que sus familias vivan pecado que no deberían vivir. Por evitar el momento amargo de tener la charla con sus hijos, lo postergan. Y cuando el cuate quiere venir a tener la charla con sus hijos y quiere hablarles de sexualidad, de pornografía y demás, el niño es como, sí papá, ¿qué quieres saber? ¿Qué te cuento? Porque el tipo ya vio de todo, ya vivió de todo, ya se expuso a todo, porque el pusilánime retrasó la charla. Porque a veces hay algo que se tiene que hablar en la familia, hay algo que tienes que hablar con tu esposa, pero es más cómodo irte a dormir. Porque dices, son las 10 de la noche, si ahorita saco este tema me voy a dormir a las 3 de la mañana, mañana entro a las 8, nada. Ahí después que hable con llanura, la esposa del pastorea. No, baboso. Esa es tu chamba. Eso te toca a ti. A ti te toca presidir. A ti te toca proteger. Esa es tu chamba. Dios te puso en tu jardín para que lo cuides y lo cultives. Yo siempre que doy prematrimoniales, yo uso como analogía una granja.
Y siempre les digo, para que una granja se vea bien y no sea un terreno baldío, tienes que deshiervar, tienes que barbechar la tierra, tienes que plantar, tienes que abonar, tienes que regar, tienes que cuidar el equilibrio incluso hasta de los insectos, tienes que cercar para que no haya zorritos robándose tus gallinas o coyotes, porque si dejas que uno pase, al rato no tienes ni una gallina, al rato no tienes huevitos, no tienes desayuno. Listo, bro. Pero no pensamos hasta allá. Sí, yo también lo pensé. Se me fue ahí, pero bien, ella entendió. Cuando tú estás en este tema en el que no piensas en todo lo que te toca tomar responsabilidad, dejas que cualquier cosa invada tu granjita. Dejas que cualquier cosa sea lo que educa a tus hijos. Dejas que el chisme, que la amargura, que la queja crezcan en el corazón de tu esposa. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para tomar responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Que a veces en lugar de responsabilidad queremos tomar autoridad. Autoridad que no nos hemos ganado. Yo lo contaba en el primer servicio y lo decía incluso hasta con vergüenza. Pero yo, por gracia de Dios, tengo 10 años y medio casado. Pero mi primer año, yo me acuerdo perfecto, que yo tenía una frustración porque yo le decía a mi esposa, vamos a la derecha. Y él decía, ok, a la izquierda. Y decía, no, vamos de frente. Y ella decía, ok, aquí me quedo. Y decía, bueno, vamos a esperar. Y ella decía, que avancemos. Y yo decía, amor, es que yo quiero liderarte, yo quiero pastorearte, pero tú no te dejas, ¿no? Porque la culpa siempre la tiene el otro. No eres una mujer dócil, no eres una mujer sujeta, sujétate. Y lo que más me frustraba es que yo le decía, yo veo que mi suegro dice rana y tú saltas. Mi suegro dice derecha y tú vas corriendo atrás de él. Mi suegro dice quédate aquí y tú dices 1000 años. Yo soy tu esposo y no me haces caso. No me honras como el pastor de la casa. Y su respuesta me reventó el hocico y me dejó callado. Porque ella no se enojó, no gritó, no se exasperó, no se quedó callada. Y me dijo, sí, pero en 23 años jamás he visto a mi papá romper una promesa. Y tú me dices que el jueves haces esto y no lo haces. Me dices que el sábado pasa aquello y no pasa. Me dices que el domingo pagas tal y se te olvida. ¿Cómo te sigo? Mi orgullo así, como globo, bro. Y tuve que morder mi orgullo, dije orgullo, y decir, tienes razón. Y durante mucho tiempo, en ese año, mi tarea en consejería, ¿sabes? No era un tema de me vas a traer una lista de 450 bondades de la majestad de Dios y su trono glorioso. No. No era vas a leer 4 libros y escuchar 15 prédicas. ¿Sabes cuál era mi tarea? Vas a prometer 3 cosas sencillas y las vas a cumplir. Porque queremos tomar una autoridad que no nos hemos ganado. Queremos tomar con un título de soy el esposo del tal, el control o la dirección de una casa que no confía en nosotros, porque como estos reyes, quizá hemos hecho cosas buenas, pero insuficientes, porque nos hemos apoyado en nosotros y no en la gloria de Dios. Porque a veces decimos, pastor, pero ¿por qué dices esto? Es que tú no me conociste, yo antes era, porque el estándar no eres tú, baboso. El estándar es la gloria de Dios. El estándar no es lo que te chupabas antes o no, lo que te tomabas antes o no, con cuántas te acostabas antes o no. Ese no es el estándar. El estándar es la gloria de Jesús. Y en ese estándar, absolutamente todos estamos cortos. En el cristianismo, la verdad es que tú no puedes vivir de apariencias. No puedes vivir de parecer una fachada bonita, pero por dentro estar vacío. No se puede. No hay forma en la que respondas correctamente a la discusión con tu esposa del jueves a las 3 de la mañana si no estás completamente lleno del Espíritu de Dios, con un corazón rendido a Él y que entiende, no se trata de quién soy yo y lo que yo hago, se trata de lo que Dios ya hizo. Las apariencias
no bastan si el corazón no está completamente rendido a Dios. Lo que nos lleva al segundo punto: corrupción. Hay una realidad que tú y yo necesitamos entender. Lo impuro contamina lo puro, no al revés. Esto es lo que Dios le mostró al pueblo por medio del profeta Ageo. En Ageo capítulo 2, versículo 13, dice así: si una persona impura, por haber tocado un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará impura? Y los sacerdotes respondieron: quedará impura, porque la corrupción del corazón no se purifica con nuestras buenas acciones. No, pues si pastor, bueno, es que sí soy áspero, pero soy un gran proveedor. Pastor, bueno, es que sí soy gandalla con mis hijos y los disciplino porque estoy enojado, porque tal, y traigo frustración y traigo estrés. Y sí, a veces les grito de más, pero es que ellos tienen que entender que yo estoy trabajando para proveerles. Sí, pastor, no estoy presente en la iglesia y no estoy muy activo, pero yo tengo mi relación con Dios. Yo oro todos los días. ¿Sabes? Muchos piensan que si hacen ciertas cosas, o si sirven, o si ofrendan, o publican cosas en internet, o escuchan cierto tipo de música, eso como que balancea sus errores. Y la Biblia muestra que no es así. Las buenas obras no diluyen la maldad. El que vengas a la iglesia no quita tu necesidad de Jesús como Señor y como Salvador. ¿Sabes? Lo contaba esto en el primer servicio. Yo crecí en un lugar muy chiquito. Yo nací en Acayucan, Veracruz, que está a un par de horas de aquí. Después estuve varios años en Coatza. Y viví también varios años aquí en Cárdenas y en Villahermosa. Y está muy chistoso porque de chiquito veía ciertas historias en la tele, que cuando llegué a Querétaro, hace 15 años, un poquito más, me di cuenta de que en el centro del país era donde pasaban esas cosas, en Querétaro, en Ciudad de México. De repente empezar, mira, aquí fue donde mataron a Maximiliano, mira, aquí fue donde pasó esto, mira, aquí fue donde pasó el otro. Cosas que yo veía en la televisión. Y después me di cuenta de que en las ciudades grandes pues pasaban muchas más cosas raras, ¿no? Entonces me acuerdo que un día, uno de mis primeros trabajos como adolescente todavía, yo trabajaba en una cafetería y estaba yo preparando cafecito, y la cafetería estaba enfrente de la universidad más grande de Querétaro, y esa universidad pues obviamente tiene mucha de la cosmovisión de las personas de allá. Entonces yo estoy ahí preparando un cafecito, llega una chica y me dice: ten, te regalo una paleta. Y yo, gracias, guarde, estoy preparando mi cafecito. Y de repente la chava por alguna razón pensó que yo tenía ganas de platicar y se sienta en la barra y me empieza a hacer plática. Y me dice: sí, es que ando regalando paletas porque, pues tú ves lo que pasó de Ayotzinapa, ¿no? Yo preparando cafecito, ajá. Siento como que la vibra está muy desequilibrada, como que hay mucha maldad. Entonces yo estoy haciendo buenas obras, literalmente me dijo esto, para poder compensar el aura. Yo, preparando mi cafecito, y del fondo de la cafetería se levanta una señora roja de coraje, llorando y gritando. Y le dice: mi sobrina estaba en ese grupo de las 43 personas. ¿Tú crees que tu estúpida paleta va a cambiar algo? No va a traer a mi sobrina de vuelta. La chica se hizo chiquitita. Y ahí fue donde entendí. Así es como nos vemos cuando queremos compensar con Dios, como negociar de: Señor, mira, sí he hecho esto, pero si te doy aquello, te voy a dar mis domingos, Señor. Los martes son de motel, pero el domingo voy a ir a la iglesia con mi esposa. No, ridículo, no funciona así. Los jueves son de borrachera con los amigos, pero el lunes voy a dedicar un tiempo a mi familia. El sábado nos vamos a sentar todos en el comedor como una familia bonita. Bro, las apariencias no son suficientes. No son. Imagínate que aquí estuviéramos armando así como que un tema de: es bien hermosa, hace un chorro de calor, hay que armarnos una agüita de Jamaica, no sé qué, para compartir con todos. Y entonces sacamos la cuenta. No, pues si cada uno toma un vaso, no sé qué, tal, necesitamos tantos mililitros. Listo. Y entonces traemos garrafones. Nos falta un poquito, nos falta un litro. Y de repente
Llego yo y te digo, mira, no te preocupes. Falta nada más 1 litro. Son tantos garrafones. Ahí agarra del migitorio. Lo completas. Ninguno se tomaría eso. Ninguno. Pastor, no estoy menso. ¿Por qué quieres que tome eso? Ninguno lo tomaría. Pero a veces eso es lo que le hacemos a Dios. Mira, Señor, mira todo lo bueno que tengo. Están mis finanzas ahí bien fregadas, pero todo lo demás está bien. Toma, te doy mi vida. Mira, Señor, todo lo que hago. Mira toda mi vida en orden. Mira cómo yo incluso hasta predico en las calles. No veas las páginas ocultas de mi celular. Mira, Señor, todo lo que tengo aquí. Mira cómo vivo. Yo ofrendo tanto. Yo ofrendo más que el resto de la gente de la iglesia. No revises la conversación con mi secretaria. Solo digo, esto no lo revises. No. Eso era lo que hacían estos reyes. Ellos actuaban bien, pero no habían quitado los lugares de idolatría. El pueblo seguía bajo su liderazgo, pecando y fallando. El pueblo seguía haciendo lo que no debía hacer. Y ellos lo permitían. Se permitían cosas. Ese es el problema con el pecado. Que nos permitimos delante de Dios cosas que difícilmente nos permitiríamos delante de otras personas. Que nos permitimos esos traguitos diciendo que son cosas sencillas. Sí, pastor, pues estaba en el motel, pero pastor, estábamos platicando. Neta, baboso. Sí, pastor, yo necesitaba desahogarme. Entonces nos fuimos a ver una película hacia el motel. The Chosen, la serie. Pues la estoy evangelizando. No, ridículo. Pastor, nada más fue un ride. Y bueno, ya en el ride, pues como que ahí toqué la piernita. No, ridículo. No funciona así. No vas a balancear con Dios. Pecado es pecado y la paga es muerte. No hay un tabulador. No es un rollo de, bueno, ¿qué tanto hiciste? ¿Qué tanto tienes que compensar? No. La paga del pecado es muerte y la vas a pagar tú o tu familia. Pero la paga del pecado es muerte. La paga de eso que ves escondidas en tu celular es muerte. Quizá no física, quizá no como en los días del Antiguo Testamento se abra la tierra y te trague, pero sí tu matrimonio va a sufrir. ¿Con qué autoridad vas a venir con tus hijos y tu esposa después de eso? ¿Con qué autoridad vas a venir? Pastor, pero es que es el mundo en el que vivimos. Yo en mi trabajo tengo que hacer cosas, pastor, porque pues si no, no como. ¿Ok? Tu corazón ya mostró a quién adoras, a quién sirves y a quién le crees. Porque decir que no puedes vivir en santidad en este mundo caído es decir, Señor, tú no me puedes guardar, tú no me puedes proveer, entonces yo tengo que rascarme con mis propias uñas. Y eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo se ve esto? Porque quiero ir a un nivel más profundo. Quizá aquí hay alguien que pueda decir, pastor, pero eso es muy de nuevitos. Yo tengo 40 años en la iglesia. Yo tengo más tiempo de cristiano de lo que tú tienes de vida. ¿Cómo la ves? Es muy válido. Y justo por eso yo quiero cuidar tu corazón de uno de los mayores peligros que enfrentamos en la iglesia, un corazón religioso. Un corazón que diría David Platt, cree que cree. ¿Cómo se ve un corazón religioso? Cuando empezamos a confiar en nuestras prácticas más que en la persona de Jesús. Cuando empezamos a ver más hacia nosotros y lo que somos y hacemos que hacia quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Podemos terminar ahí entonces haciendo cosas correctas, pero con una motivación equivocada. Podemos mantenernos ocupados en lo visible, pero dejar nuestro corazón contaminado porque nadie lo ve. En Mateo 23 hay una escena interesante donde Jesús está delante de los fariseos y dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, Jesús dice: ustedes son tan piquis con las cosas tan
insignificantes. Son tan meticulosos con decir, pastor, pero yo pago mi diezmo hasta de mi menta, mi comino y mi anís. O sea, literalmente está diciendo, lo que está pasando aquí es estos cuates que no vivían de forma piadosa, que no vivían haciendo misericordia, que no vivían haciendo justicia, sino más bien agandallando al otro. Ellos tenían un nivel de orgullo altísimo porque decían, pastor, a manera de hablar, de la plantita de menta que yo tengo en mi cocina, aquí está el diezmo, porque la Biblia dice que de todo lo que coseches. Es igual de tonto que la niña de la paletita. Jesús dice, ustedes vienen y presumen de que con las cosas chiquitas son tan meticulosos, pero miren a su vida. No practican justicia, no practican misericordia, no son compasivos con otros, no son fieles a la palabra de Dios, pero presumen de la mentita que entregan. Entonces, a mí me pasa muchísimo en las iglesias donde voy, porque incluso de repente es como, pero ¿cómo el pastor predica con tenis? Bro, los zapatos no predican, pero predica sin corbata. Ridículo, vives en Campeche, estás a 50 grados. ¿Para qué quieres corbata? Pero él ves que ese pastor es muy grosero porque dice estúpido. Y lo escucharon mis hijos. ¿Tú qué crees que tus hijos escuchan en la escuela? Pero el pastor dijo baboso. ¿Qué crees que es peor? ¿Decir baboso o ser un baboso? Lo digo por amor a ti, para que no lo seas. Porque a veces somos tan meticulosos en las cosas miniatura. Y hasta nos alzamos el cuello religioso diciendo, yo hago esto, el otro. ¿Sabes? Había hace muchos años un youtuber que fue de los primeros youtubers cristianos famosos. Un tipo ultra conservador, ultra religioso de una iglesia muy tradicional. Se llamaba David Diamond. Y David Diamond tenía su canal de YouTube en el que se dedicaba a destrozar a los otros predicadores y decir que habían hecho mal, por qué su exégesis había sido incorrecta, por qué la tradición bíblica mostraba algo diferente a lo que estos nuevos jóvenes están haciendo, que confunden la iglesia con lo secular y que están secularizando la iglesia. Años después, David Diamond en su mismo canal de YouTube tuvo que confesar adulterio. De nada sirven las apariencias si el corazón es corrupto. De nada sirve verse bien por fuera si por dentro estamos como estos escribas, siendo tan meticulosos con cositas de ¿por qué cantan esa canción? ¿Por qué en esta iglesia hay luces? ¿Por qué el pastor se viste así? ¿Por qué tal o cual? En lugar de concentrarnos en lo que verdaderamente importa, vivir rectamente con los demás, tratar con compasión, perdonar y servir a los vulnerables, vivir con integridad y lealtad a la palabra de Dios. Jesús les dice, esto es lo que debían hacer sin descuidar lo otro. Es decir, no está mal ser detallista en la obediencia, pero no puede ser a costa de lo esencial. El problema de ellos y de muchos cristianos es que hacían lo correcto, pero que en el corazón equivocado. Por eso yo quiero invitarte a que te preguntes hoy, ¿estás sirviendo, amando, dando, predicando, viviendo, perdonando, siendo compasivo, misericordioso, educando a tus hijos, guiando a tu esposa, trabajando realmente desde un corazón transformado o desde un esfuerzo humano por verse bien? Porque el verse bien no transforma y no salva. Solo la cruz de Cristo puede limpiarnos. Finalmente, hay esperanza. La buena noticia en todo esto es que si tú estás respirando, Dios no ha terminado contigo. Aunque quizá tus actos puedan haber sido manchados, aunque nuestra justicia sea como un trapo de inmundicia, hay un rey que sí es suficiente, Jesús. Y la Biblia enseña que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de nuestras obras muertas. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Esto significa que todos, absolutamente todos, podemos ser limpios del pecado y puros en nuestras motivaciones, sí y solo sí, como David en el Salmo 51, clamamos a Jesús diciendo, purifícame tú, yo no puedo, lávame tú y seré más blanco que la nieve. Esa debe ser la oración. A mí me encanta que muchas veces cuando predico,
algunas personas, a veces a manera de broma y a veces no tan broma, al final del servicio se acercan conmigo y me reclaman y me dicen: pastor, estabas hablando de mí. ¿Quién te dijo mi vida? Y yo les digo: no, no se trata de ti. Por dos cosas. La primera, la neta no eres tan importante. Y la segunda, cuando hablamos de pecado, es fácil que todos nos ofendamos y nos sintamos agravados. ¿Sabes por qué? Porque la neta es que todos pecamos. Todos somos necesitados de la gracia. Todos. El nuevo, el que nunca ha visitado una iglesia y el que tiene 40 años, necesita la gracia. Yo necesito la gracia igual que tú. Tu pastor necesita la gracia igual que tú. Hay veces en las que nos es muy fácil criticar a pastores, a líderes y decir: es que se equivocó en esto. ¡Claro! Claro, porque aquí hay 100 personas que podrían juzgar si lo que hizo está bien o está mal. Y en tu casa tienes a tu esposa que te tiene miedo y a tus hijos que no hablan. ¿Quién va a juzgar lo que haces mal o haces bien? Son igual de necesitados de la gracia. La única diferencia es que tu pastor se atrevió a dejar atrás su vida, su trabajo y muchas aspiraciones para pararse aquí y creerle a Dios que Dios le dijo que hablara de su parte para que tú puedas vivir una vida que le glorifique. Esa es la única diferencia. Pero tu pastor es un necesitado de la gracia, igual que tú. La persona que tiene 50 años sirviendo en iglesias es necesitado de la gracia, igual que tú. Ayer justo hablaba con las mujeres y les decía de cómo cuando crecí en la iglesia siendo un niño cristiano, el peor terror que podías tener como niño cristiano en la iglesia era encontrarte con esa típica hermana amargada, mal encarada así, que te prohibía correr por la iglesia, que te prohibía gritar, que te prohibía cantar, que te prohibía jugar. Y es como, ¿tú sabes por qué los niños gritan? Porque no saben modular su voz como tú y como yo. ¿Tú sabes por qué los niños corren? Porque no tienen miedo a caerse como tú y como yo. ¿Tú sabes por qué los niños saltan? Porque a ellos todavía les sirven las rodillas, papá. A ti y a mí ya no. Los niños viven como niños porque son niños. Y muchas veces el peor terror del cristiano es otro cristiano. Muchas veces la razón por la que una persona no creyente no llega a la iglesia, y eso se lo enseñé yo a mi iglesia hace un par de semanas. Leí una estadística de Estados Unidos. El 69% de las personas dijeron que ellos estarían dispuestos a ir a la iglesia si alguien los invitara. Pero si tu vecino te ve la cara así todos los días, si tu vecino lo que escucha son los gritos que te avientas con tu mujer, pues nadie va a querer venir aquí. Nadie. Aquí en la iglesia puedes fingir y puedes llegar y puedes entrar con tu esposa y tus hijos, toda tu tribu de la mano, pero es allá afuera, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu día a día, con la familia extendida, donde se va a ver si realmente tu corazón está buscando la gloria de Dios o no. Y la realidad es que aunque la estés buscando, necesitas la ayuda de Dios. Necesitas aprender a depender de Dios. La Biblia es clara en cuanto a que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Salmo capítulo 14, verso 1 al 3 dice así: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. Mira lo que escribe Pablo en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es el tema? No es que tú seas mala persona. Genuinamente yo no quiero tirarte. Probablemente seas un tipazo. El problema es que no te alcanza. Probablemente seas un increíble proveedor, pero no te alcanza. Probablemente seas una mujer virtuosa y piadosa, pero no te alcanza porque el estándar no es tu vida pasada. El estándar es la gloria de Dios. Tú no puedes tenerlo sin Jesús. Tú no vas a poder sostener a largo plazo una vida cristiana real dependiendo en ti. Nunca. Jamás. No te alcanza. La esperanza está en el versículo siguiente: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
¿Sabes qué te toca a ti? Humillarte debajo de la poderosa mano de Dios y decir, Señor, perdóname, no puedo. Señor, estoy harto de luchar con este ídolo, este lugar alto sigue en mi corazón y yo no lo he podido derribar, por favor, mete mano. Señor, tira tú mis montes, tira tú, sacude tú, Señor, lo que está moviendo mi corazón, sacude tú lo que me está destruyendo, quita tú esas personas. Y sí, eso te va a costar perder personas en tu vida, perder relaciones, perder oportunidades de negocio, quizá perder puestos en tu empresa. Por eso todo se resume a ¿qué valoras más? Delante de mí seguramente tienes muchísimas cosas que presumir. Seguramente eres mejor y más justo que yo y que varios de nosotros. Seguramente tengas cosas buenas. Seguro sí. El problema es que no alcanzan. Tu mejor versión es un trapo de inmundicia comparado con la gloria de Dios. Y no solo se trata de ti. Me encanta, la Biblia está llena de hombres que estuvieron dispuestos a ponerse en la brecha para amar y bendecir a otros. Mi ejemplo más claro, el libro de Daniel. Daniel 9. El hombre que fue hallado 10 veces mejor que todos los demás a su alrededor. El hombre que cuando lo amenazaron con morir dijo, venga, noche en el foso de leones. El hombre que cuando le prohibieron orar, abría las cortinas, se ponía en la ventana y se ponía a clamar a su Dios. Vio el pecado del pueblo. Y Daniel 9 registra que él no dice, perdónalo, Señor, porque ellos están bien babosos. Dice, Señor, nosotros hemos pecado. Nosotros hemos quedado cortos. Nosotros hemos fallado. Señor, tuya es la gloria, nuestra la confusión de rostro. ¿Sabes lo que hace Daniel? Se para en la brecha por los suyos y toma el pecado del pueblo como suyo, a pesar de que él no ha fallado. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Sabes qué te toca a ti? Si tú eres cristiano, Villahermosa tiene muchos más habitantes de los que caben en este auditorio. Deja tu Villahermosa, tu familia, tu entorno, tu trabajo, tus vecinos. A ti te toca pararte en la brecha y decir, Señor, perdona el pecado de mi familia, porque es grande. Nosotros hemos fallado. Señor, perdona el pecado de tu iglesia, porque es grande. Nosotros te hemos fallado. Señor, perdona el pecado de los, y pon tu apellido, los Hernández, los Ávila, los Pérez, los Muñoz, los García, porque hemos pecado. Te necesitamos tanto, Señor. Y entonces puedas clamar por ti y por los tuyos, como la oración de David en el Salmo 51, cuando él dice, esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Hay dos cosas que me gustan de esa porción. Hay muchas más, pero hay dos que me sacuden así mal. Una es esta. David dice, crea en mí este corazón. Porque él reconoce, Señor, yo no tengo la materia prima. Si tú me dejas solo, Señor, yo sería este baboso que dice que va al motel a platicar con su amante. Señor, crea en mí este corazón que yo no tengo. Pero la segunda que me gusta es que él cierra esta oración diciendo, sosténme con un espíritu de poder. David reconoce, Señor, no solamente necesito que me des este corazón, necesito que seas tú quien me sostenga. Porque si por mí fuera, yo descarrilo el tren 2 kilómetros adelante. Entonces te das cuenta cómo, sin importar los años que lleves de cristiano, seguimos necesitando lo mismo. ¿Por qué?
porque no fuimos creados para las cosas buenas de este mundo. Este mundo es insuficiente. Fuimos creados para la gloria eterna de un Dios glorioso que sí es suficiente y que sí quiere y puede transformarte para que tú puedas hoy empezar a vivir una vida que le antoje a otros. No solo venir a esta iglesia, conocer al Dios que tú dices conocer. Dios quiere y puede darte eso, mi hermano. Dios quiere y puede darte una vida en la que puedas, como decían las mujeres de ayer, ser radiante, en la que puedas resplandecer para gloria suya y brillar, no para tener el reconocimiento de la gente a tu alrededor, sino para que Dios reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que Él y solo Él es digno de recibir. Así que quiero invitarte de donde estás a que puedas, a la luz de esto, hablar con Dios, orar. Si necesitas pedir perdón, pedir perdón. Si necesitas tomar decisiones, tomar decisiones. Si necesitas decir, híjole, creo que tengo que echarme una charla con mi esposa y destapar ahí esta cloaca que lleva rato cerrada. Que Dios te dé los pantalones y la valentía de creerle a Él. Que Dios te dé el descansar en su fidelidad y entender que no es por ti, es por su gloria. Y que muchas veces clamamos a Dios cuando Él sacude nuestros cimientos para darnos cuenta que fue Él quien sacudió los cimientos, porque si no, no volteábamos. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias por hablar hoy. Gracias por esta preciosa iglesia. Gracias por el pastor Adrián y su esposa y su familia. Gracias porque incluso yo sé que esto es el legado de más personas que se han invertido en ti. Gracias por la iglesia en Comalcalco. Gracias por Horizonte Querétaro. Gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido que pase para que lleguemos a este punto. Yo te ruego, Señor, concédete una iglesia fuerte en tu palabra, confiada en tu espíritu, dependiente de ti, que te busque genuina y sinceramente y que entienda que no se trata de nosotros, sino de ti. Te suplico, Señor, haz una obra en nuestros corazones y déjanos decidir por tu gloria, por encima de la gloria de este mundo. En Cristo Jesús, amén.